¿Qué versículo o qué versículos desearían que alcancemos a considerar? De pronto no nos alcancemos a considerar todos, pero vamos a tratar. Del 1 al 4, gloria a Dios, 33, del 1 al 30, del 1 al 33 todo. Del 5 al 15, 16 al 22, 5 al 15, 1 al 4. ¿Cuál creen que ganó? Quienes han llevado, casi siempre hay hermanos que llevan la contabilidad, ganó del 25 al 33. Sí, ya hay tres que coincidieron en decir que ganó del 25 al 33. Bueno, vamos a mirar qué nos depara, qué dice del 25 al 33. Dice, el último pasaje, el último pasaje. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora, ¿por qué Jesús dice que ha hablado en alegorías? Hubo algo que los discípulos no entendieron. Todavía un poco y no me veréis. Y luego un poco y me veréis. Entonces, pregunta, ¿sí se dieron cuenta a qué se refería? Quienes estamos aquí, a diferencia de los discípulos, ya tenemos el Espíritu. En ese momento no eran apóstoles, todavía eran discípulos, no tenían el Espíritu. Ellos no podían ver lo que los hermanos pueden ver. ¿Por qué dijo así? Todavía un poco y no me veréis, y después otro poco y me veréis. Así saben, iba a morir y resucitar, escribió el hermano David, anunciando su muerte a la crucifixión, la muerte y resurrección, justificado por la fe. Vamos a ver cuándo se escribe así, exactamente. ¿A qué se refiere? Porque iba a resucitar, muerte y resurrección, no había llegado la hora de su muerte, el Espíritu aún no venía sobre ellos. Mediten sobre esa expresión. Todavía un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque tenía que morir y resucitar. Vamos a ver, miramos opiniones, aún no fueron abiertos sus ojos. Vamos a mirar opiniones porque es el mismo en nosotros. Miramos más porque aún eran pecadores. Hablar por la segunda venida, iba al Padre porque aún eran pecadores. Ciertamente algunos se han acercado bastante, pero no han nombrado una parte muy importante. Porque aún eran pecadores, iban a recibir el Espíritu Santo. Bueno, porque le verán cuando el Espíritu Santo, el Consolador, le hará saber. Bueno, el velo se rasgó. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Jesús dijo, creo que es el 19, me parece, no, ¿qué dice el 19? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué Jesús dijo así? ¿Por qué Jesús dijo así? Lo que está en el versículo 19. ¿Por qué los discípulos se hacían esa pregunta y no entendían? Era una alegoría. Jesús les estaba hablando en alegoría por el versículo 19. Mira qué dice el versículo 19. Ya no lo veía y ahora lo puedo ver. ¿Serían abiertos sus ojos por su muerte y resurrección? Pregunta Giuliani. Por su muerte y resurrección. Sí se pronuncia Giuliani, sí creo que pronuncié bien. Giuliani es italiano. Para los de afuera, por parábolas todas las cosas. Viene por los justos. Bueno, ya, entonces ahora, nuestro Señor Jesucristo, sí, ciertamente, pues sí, iba a morir y iba a resucitar. Pero entonces, cuando dice un poco y no me veréis, y luego me veréis un poco, nosotros sabemos que cuando Él resucitó, lo vieron, ¿cierto? Lo vieron. Y hubo testigos que lo vieron, pero después otra vez no lo vieron. Pasado 8 días, otra vez lo vieron. ¿Cómo dice 1 Corintios 15, 4 y 5? 1 Corintios 15, versículo 4 y 5. Vamos a mirar. 1 Corintios 15,
15, versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién escribió 1 Corintios? El apóstol Pablo. Cuando él dice, a lo último, ¿a quién le apareció? ¿A quién fue el último? Un poco y no me veréis, un poco y me veréis, un poco y no me veréis, un poco y me veréis. Entonces, le vieron, no le vieron, fueron testigos, a veces estaban dos, cuando iban camino de Maús, dos, se le apareció a dos. Ya antes se le había aparecido a las que le vieron resucitado, cuando les dijo, no me toquen, no me toquen. 8 días después se le apareció a los 12 mismos, ahí fue cuando Santo Tomás, el que había dicho, si no viere, si no metiere mi dedo en su llaga, y cuando habló así, que Jesús, ¿qué le dijo? Apenas se le apareció a los 12, mete tu dedo acá, y mete tu mano acá. Porque él decía, si no, entonces, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver creen. Porque la mayoría, ¿cómo cree? A lo Toto, a lo Santoto, a lo Tomás. Tomás, hasta que no vio, no creyó. Bienaventurados los que pueden creer sin ver. Él se apareció, ya no, y al último, ahorita lo leímos, al último, ¿a quién fue? Al último, a Pablo. Al último de todos, el que se le apareció fue a Pablo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Por eso dice que les hablaba por alegorías. Entonces ellos iban a entender eso. Un poco, sí, no, sí, lo van a ver, luego no lo van a ver, luego lo van a ver, luego no lo van a ver, luego lo van a ver. Y el último que lo vio, Pablo. Creo que ya quedó claro, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y bueno, escribió Vania a Saulo. El último a quien se le apareció ya fue Pablo. O sea, era Saulo, pero en ese momento, ¿cómo lo llamó? En Hechos capítulo 9, ¿cómo llamó Saulo? El que antes conocíamos como Saulo, ¿cómo llamó a nuestro Señor Jesucristo? Lo llamó Señor. Cuando Jesús lo tumbó, él cayó, pero no cayó solito, cuando Jesús lo tumbó. Esa expresión, hicimos un en vivo hablando de lo tumbó. ¿De dónde lo tumbó? Es necesario que Dios nos tumbe. La persona que puede recibir la salvación, Dios lo tumbó. En mi caso, yo creía, cuando estaba recibiendo el Evangelio y me predicaban el Evangelio, yo aún seguía asistiendo a la congregación donde yo llevaba mucho tiempo asistiendo. En 3 ciudades diferentes yo me congregué en la misma iglesia, era la iglesia que más me gustaba. Entonces yo ya llevaba tiempo congregándome y cuando inicié en Bucaramanga fue donde conocí esa iglesia que me gustó mucho. No es iglesia delante de Dios, pero sí delante de los hombres. Pero yo en esa época, como decía, mi iglesia. La conocí cuando yo vivía en una ciudad que se llama Bucaramanga. Después me trasladé a otra ciudad que se llama Bogotá, la capital de Colombia, creo que es más famosa. Y ahí seguí, en la misma. Y después me fui a Cali, donde conocí el Evangelio, donde conocí por primera vez me predicaron el Evangelio, pero yo recibí la salvación en otra ciudad, en la cuarta, de las que he nombrado, en Medellín. Pero en Cali, cuando llegué a Cali, ahí también estaba la sede de la que yo había llamado mi iglesia. ¿Sí? Y yo me congregaba en esa. Es más, yo llevé a mis familiares, todavía hay familiares míos que han asistido, no sé, ya creo que algunos, los últimos que habían asistido creo que ya no. En mi caso, yo todavía seguía asistiendo a ella. Y yo escuchaba el Evangelio, pero seguía asistiendo a ella. Escuchaba el Evangelio, no sé si entienden este movimiento que estoy haciendo. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si allá tienen la verdad, quédense allá. Si aquí está la verdad, dejen de seguir al que estaban siguiendo. No sé si entendieron. También hablé como especie de alegoría. El que las cogió, el que no, tiene que ver la repetición. Pero cuando en mi caso yo seguía asistiendo a la que yo llamaba mi iglesia, yo iba a las dos. Yo iba a las dos. Yo iba a la que durante años en 3 ciudades diferentes, Bucaramanga, Bogotá, Cali, había llamado mi iglesia. Pero a la vez estaba asistiendo a esta nueva que me tenía boquiabierto, me tenía maravillado, porque me exponían el Evangelio puro, me hablaban el Evangelio puro.
Y yo, no, o sea, era tan maravilloso que yo tomaba apuntes. A los 3 meses podían volver a predicar lo mismo y yo volvía y tomaba apuntes. Para mí era como si fuera la primera vez. ¿Por qué? Yo no había recibido la salvación. Al no recibir la salvación, constantemente me podían explicar el Evangelio y era la primera vez. ¿Por qué? Porque nunca había entrado. Estaba maravillado en el momento que escuchaba. Ustedes saben, un computador tiene memoria RAM, ¿cierto? La memoria RAM, ¿qué es? Esa memoria en la cual una persona carga muchas cosas. No sé si llegaron a experimentar esto, que tenían un examen en el colegio de matemática y sabían que les iban a preguntar, digamos, sobre factorización. Un ejemplo. Entonces ustedes, antes del examen, ustedes hacían ejercicios. Ah, ¿verdad? Que aquí se multiplica este con este y este se suma con este. Aquí se abre el paréntesis y ustedes y hacían el ejercicio. El otro caso, son 10 casos. 9 más 1, 10. Entonces, miraban así los 9 casos, así este, y hacían ejercicios, le presentaban el examen donde habían cargado toda esa información que en 15 minutos lograron así sacar rápido, rápido, rápido. La lograban sacar en la memoria RAM. Lo que está aquí se borra, lo que está aquí se puede borrar así instantáneamente. Entonces aquí se carga en la RAM. La RAM en computación es una memoria aleatoria. Entonces esa memoria capta, pero cuando se apaga, o sea, cuando una persona se acuesta a dormir y se levanta, al otro día ya no se acuerda 100% lo que había escuchado el día anterior, ya no, se borra más de la mitad. Y cuando pasa otro día, se borra otra parte. Y cuando pasa, se borra. ¿Por qué? Porque cada día van llegando cosas nuevas. Entonces, todo lo que yo escuchaba se cargaba únicamente acá. Acá, por eso yo tenía el Evangelio, tenía la teoría del Evangelio, pero así como me entraba, así se iba, así entraba, así se iba. Pero en el computador, los computadores lo hicieron inspirados en la forma del ser humano. Ustedes saben ROM, ¿qué es ROM? Así como hay RAM, hay ROM en informática. Sé que al día de pronto algunos están confundidos, pero ya van a entender. En la computación se llama memoria RAM y memoria ROM. La memoria RAM se borra. Carga muchas cosas que pueden usarse en ese momento, pero si no se usan, se va a borrar. Pero la ROM, lo que está en la ROM, permanece, ahí se queda. Ustedes pueden buscar algún computador viejito que tengan por allá arrumado, que lo hayan guardado, ustedes lo abren. ¡Ah! ¡Ay, ve aquí hay recuerdos del 2009! ¡Ay, yo no me acordaba de este video! ¡Ah! Este video es del 2008. Este se grabó con el primer iPhone. Así es, cuando si desempolvan ese computador viejito, en la ROM, ahí todavía está algo que tú ni te acordabas que existía, ahí está. Entonces, no, el computador fue hecho simulando al ser humano. El corazón es la ROM. Eso, eso es lo que le iba a preguntar, pero ya, me ahorraron como 5 minutos. Gracias. La ROM es el corazón. El computador lo hicieron simulando al ser humano. Entonces, cuando yo escuchaba Sin Ser Salvo, yo estaba feliz por lo que estaba escuchando. ¡Wow! Era maravilloso. ¿Cómo llegaron a esto? ¡Oh! ¿Cómo supieron que en Malaquías? ¿Cómo supieron que en Oseas, que en Habacuc, que en Isaías, que en Génesis, que en Josué, que en Jueces, en Primera Samuel? ¿Cómo supieron que en Crónicas? Así. Yo estaba maravillado. ¿Cómo? Claro, ¿cómo pudieron darse cuenta en la conexión que hay de acá? Acá hay una conexión. ¿Cómo pudieron ver esa conexión? Así. Entonces yo era maravillado tomando apuntes, pero todo eso quedaba en la RAM. O sea, cuando lo volví a escuchar, ¡ah! Otra vez me iba a maravillar porque era la primera vez, yo no era salvo. Entonces yo asistía a las dos. Yo asistía a la que llevaba años llamando mi iglesia, la última, la sexta, esa fue la sexta, y a esta séptima que llevaba poquito de haber conocido, meses. Pero yo iba a las dos. Yo iba a la que yo llamaba mi iglesia y iba a la verdadera iglesia. Yo iba a las dos. Y estaba así entre dos, cavilando entre dos pensamientos. Chum, chum, chum. Yo no veía que estaba cavilando entre dos, pero lo hacía. Pero llegó el momento, para resumir, en el cual Dios sacó eso de mi corazón. La sacó de mi corazón totalmente. Yo les conté, les resumo, el último día que yo fui,
Estaban cantando las alabanzas y a las que yo estaba acostumbrado. Yo recuerdo que siempre yo cerraba los ojos, como todos cerrábamos los ojos ahí mientras estaba sonando el piano, la guitarra, y estábamos moviéndonos así como me estoy moviendo más o menos. Sonaba el pianito y todos estábamos moviéndonos y empezaba la cantante o el cantante con esa voz tan penetrante y levantábamos los brazos y llorábamos y decíamos lisonjas. Entonces eso era lo que yo estaba acostumbrado a llamar mi iglesia. Sí, pero después iba a otra donde no había batería, no había piano, no había nada de eso. No, solamente todos cantaban sentados. Y ya no se llamaba alabanza, sino se llamaban cánticos. Se llamaban himnos, himnos. No sé si ustedes sepan, pero nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, ¿sabe qué hizo con todos sus discípulos? Cantaron un himno. Entonces, en esta nueva, la que era pura, donde tenían el Evangelio de verdad, no donde yo asistía, donde nunca me explicaron el Evangelio, no, esta, donde sí tenían el Evangelio, entonces allá sentados diciendo, oh Dios eterno, tu misericordia. Así, y yo veía, están como muertos, aquí falta como el mover del espíritu, porque para mí el mover del espíritu tenía que sonar la batería, y ¡fua! Sonaba la guitarra eléctrica, y luego salía con esa voz que lo hacía uno llorar la persona, y esa letra que lo hacía uno, para mí eso era iglesia. Entonces yo iba a esos conciertos, y a levantar los brazos y a llorar y a decir lisonjas, te amo, Padre eterno, excelso, único en el universo, lisonja, lisonja. Y después llegaba a la que yo veía, no, aquí la alabanza, aquí falta el espíritu, aquí falta el espíritu de discoteca. Yo estaba acostumbrado a la discoteca. Entonces, cuando yo veía cantar lo que Jesús cantó un himno, Jesús cantó un himno. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. Cuando yo veía así cantar sentados, falta guitarra, falta batería, aquí falta el espíritu de discoteca. No es el Espíritu Santo, el espíritu de discoteca. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús cantó. Jesús cantó a capela, un himno, sin musiquita, sin piano, los instrumentos. Lo que era el tamboril, las flautas, ¿estuvieron preparadas? ¿Para quién? ¿Para quién estaba? Pregunta, ¿para quién estaba preparada las flautas, los tamboriles, así? ¿Para quién estaban preparadas? En el momento que fue. ¿Para quién? Para Satanás, para Satanás, para Satanás. Yo estaba acostumbrado al ambiente de Satanás. Yo estaba acostumbrado al ambiente del demonio. Entonces, como yo veía a los que cantaban himnos, ay, estos están mal. Voy a ver si les regalo un sintetizador para que empiecen a ponerle ritmo. El que estaba mal era yo, pero yo los veía, ellos están mal. El último día que yo asistí a ese lugar, recuerdo que yo levanté los brazos como todos los días y empezó a sonar, y primero empecé el movimiento, ¿no? Mientras sonaba como la batería y todos así, todos moviéndonos así, todos. Y luego empezaba el cantante, ¡vamos a levantar un grito de júbilo! Y entonces todos empezábamos a repetir lo que el otro estaba diciendo. Pero recuerdo que ese día yo estaba así como en ese gozo, en la plena discoteca, yo estaba, ¡wow! Cuando llega ahí, cuando lo que dijo esa canción que yo llevaba años cantando, cuando lo que decía esa canción era satánico. Y yo sí, se bajaron mis brazos, abrí los ojos y miré a las personas que estaban acá, los veía llorando, pero yo en ese momento, solo Dios en ese momento me dio una lucidez. En ese momento supe, ¿será que no se dan cuenta? ¿Será que no se dan cuenta lo que estamos cantando? Pero yo no me había fijado que yo llevaba años cantando esa misma canción.
Yo llevaba en esa rumba, yo en esa, se le llama rumba acá cuando, guapachoso, yo llevaba años en esa rumba, pero pude oír la letra, por estar escuchando himnos puros, sin música, entonces me fijé por primera vez en la letra y cuando escuché la letra, eso es diabólico. Eso está diciendo que todavía somos así. O sea, entre más oía, yo quedé boquiabierto y yo me aguanté porque ese día iba el pastor principal, él estaba en Argentina y era de Argentina. Y entonces para esa época, él llegó a Colombia, en esa que no era iglesia. Y él es chistoso, él nos hacía reír a todos. Es más, cuando él llegaba, los estadios se llenaban. Cuando él llegaba, siempre había equipo de noticieros y transmitían lo que él decía, lo transmitían por televisión. En esa época no existía Netflix, solo era televisión normal, normalita. Pero eso sí, cuando él venía a Colombia, y entonces mis amigos me guardaron puesto adelante. Entonces yo, en plena rumba que yo estaba allá, cuando abrí los ojos y miré a todo el mundo y no se dan cuenta lo que está diciendo este cantante, pero era la canción que yo llevaba años cantando y yo no me fijé. Y luego yo pensé, no, yo me senté y todos siguieron cantando eso, pero yo estaba ya asustado. Yo estaba como en el lugar equivocado, así sentado. Y cuando el predicador pasó, pues todos aplaudiendo. ¡Ah! Y él cogió el micrófono y empezó a hablar y yo quedé. Lo que él hablaba era el mismo diablo. Y la gente se reía porque echaba chistes. Y yo miraba a la gente, ¿de verdad no se dan cuenta de lo que está diciendo? Es antibíblico. Por haber experimentado dos, mi corazón estaba así. O se inclinaba para allá o se inclinaba para acá. Pero no se puede quedar quieto. O se inclina para un lado o se inclina para el otro. Pero no se va a quedar ahí quieto. Por más, el corazón mío, ¿sabe? Se inclinó hacia la palabra de Dios. Y ese día, yo viendo a ese predicador y toda la gente riéndose y aplaudiendo, yo me asusté, yo me paré asustado de ese lugar, me paré asustado y yo estaba sentado en la primera fila, porque mis amigos me habían guardado silla en la primera fila, pero yo me paré asustado y en toda la mitad empecé a caminar hacia atrás y salí de ese lugar y nunca más volví a ese lugar. Supe que después algunos familiares siguieron yendo 1 año, 2 años, 3, 10 años, siguieron yendo. Familiares que yo llevé. Pero cuando yo salí de allá, yo los quise traer a la verdadera, donde me explicaron el Evangelio. Y a esa sí no quisieron. Cuando yo los llevé a la falsa, esa sí la abrazaron con todo gusto. Pero cuando los llevé a la verdadera, no la pudieron recibir. No pudieron recibir la verdad. Les incomodaba esto. Así como a mí me incomodaba ahí todos sentados cantando. Y oh, gracias, mira, música, falta pianito, falta flauta, lo que Satanás, los instrumentos, Satanás, falta Satanás. Al decir los instrumentos, faltaba el condimento para mover emociones. El diablo, cuando fue preparado el diablo, ¿qué había? Tamboriles, flautas. Faltaba el condimento específico, exacto, que echa Satanás para mover emociones. Entonces yo estaba acostumbrado a ese condimento, o sea, para mí era desagradable escuchar gente cantando sentada y con los ojos abiertos, y a veces hasta se proyectaba ya en un proyector, se proyectaba la letra y ellos allá repitiendo lo que decía. Entonces yo, no, eso es para con los ojos cerrados y así con emociones y la batería y la guitarra eléctrica y eso, para mí eso era así. Pero cuando salí de ese lugar, nunca más. Y después de que yo salí de ese lugar, eso fue a los 3 meses. Yo recibí la salvación a los 7. Quiere decir que yo salí a los 3 meses duré 3 meses en los dos lados. Pero cuando salí de este lugar, 4 meses después recibí la salvación. Dios empezó un proceso. Primero me quitó el amor a eso que yo llamaba iglesia, pero que no era iglesia. Eso no era iglesia. Precisamente, cuando creo que a todos nos ha pasado, casi todos tenemos, y hay personas que llevan años escuchándonos y no me van a creer lo que les voy a decir. Hay personas que llevan años escuchándonos, pero no todos los días. Nos escuchan una vez a la semana, por ahí de vez en cuando, si preciso, estaban en TikTok en el momento que de pronto van a ver 10 minutos de la predicación de nosotros, pero eso sí, los domingos van a ir a la suya. Hay personas que han estado así, nos han escuchado, tal vez 10 minutos a la semana, tal vez
20 minutos a la semana nos han escuchado a nosotros y los domingos van y escuchan una hora de basura, donde no les explican el Evangelio, van y escuchan basura, basura. Y luego, en la semana, de pronto esa semana ni siquiera nos van a escuchar. De pronto la otra. Cuando una persona está así, hay personas que se han comunicado conmigo y que se comunicaron conmigo en el 2022 y se siguen comunicando conmigo, pero tienen su corazón entre Baal y Dios. Entre el Dios de la imaginación de la mayoría de las personas, el que tratan como genio lámpara Aladino, y el verdadero, el que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Los hermanos pidieron que habláramos, ya voy a empezar a explicar el Evangelio, pero los hermanos pidieron que habláramos sobre 25, 26, así, hasta el 33. ¿Qué dice? El 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí está hablando de la resurrección. Salir del mundo, ¿cómo se sale del mundo? ¿Cómo una persona puede salir del mundo? Una pregunta. Creo que todos sabemos la respuesta, pero normalmente son preguntas en las que uno no medita. ¿Cómo hace una persona para salir del mundo? Pregunta, ¿cómo hace una persona para salir del mundo? ¿Cómo hace una persona para salir del mundo? Cuando muere. Cuando muere. Cuando Jesús dijo acá, cuando Jesús dijo aquí, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. Significa que iba a morir. Lo que les está diciendo ahí es, llegó el momento en que me van a matar. Así un justo lo van a matar. Bueno, no todos, no se preocupen, no todos. Aquí, no sé si vieron en este capítulo, se está hablando de que eso va a pasar con muchos de nosotros. Y se acordarán. Cuando eso suceda, se van a acordar que muchos de nosotros vamos a ser asesinados. ¿Y por quién? ¿Cómo dice? No sé si vieron el versículo 2, más o menos, donde habla de la sinagoga. De la sinagoga. Muchos van a ser expulsados de la sinagoga. Uno de los que fue expulsado de la sinagoga, ¿quién fue? Pregunto. Uno de los que fue expulsado de la sinagoga, ¿quién? Vamos a ver el versículo 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hubo alguien que fue expulsado, que sabemos, bueno, muchos fueron expulsados de la sinagoga, pero hubo en especial el ciego de nacimiento, el ciego, sí, y hay alguien más, un apóstol, Pablo. Es excelente. El primero que fue expulsado de la sinagoga por Cristo, fue el ciego de nacimiento. Después, a Pablo, el apóstol Pablo. Él se metía en las sinagogas, porque todos lo conocían, la fama que él tenía. Pero cuando él empezó a hablar lo que ahora había en el corazón de él, ya no lo pudieron tolerar. Él también fue expulsado de la sinagoga. Y es un privilegio, ser expulsado es un privilegio. Donde nos llamaron una vez hermanos, donde nos quisieron, donde predicamos el Evangelio, donde hay personas que han recibido la salvación a través de nosotros, nos expulsaron de la sinagoga. Y aún viene el día cuando nos maten. No todos, no se preocupen, eso no es para todos. Algunos vamos a morir, algunos nos van a matar. Y van a pensar, quienes hagan eso, que están logrando, están logrando hacer algo agradable para Dios. Pero no, ya no. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 29? Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Aunque Jesús estaba hablando de que iba a morir y iba a resucitar. Ellos están diciendo que está hablando claramente. ¿Qué dice el versículo 30? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo. Maravilloso esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo sabía que lo iban a dejar solo.
Y se los está declarando, ustedes me van a dejar solo. Se los está diciendo, ustedes me van a dejar solo. Pero sepan algo, no estoy solo, no estoy solo. ¿Qué dice el versículo 31? Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso les dije que este capítulo es maravilloso, porque está hablando del futuro. Cosas que ahora no son entendibles, pero las van a entender más adelante. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que me permites para estar delante de los hermanos, para compartir con los hermanos. En ese momento estamos haciendo el streaming que ha demostrado ser en tiempo real verdaderamente, es este. Permite, Padre, que así los hermanos que están reunidos, que están congregados y que están orando, su corazón no desfallezca, no se canse, no se desanime, sino que cobran nuevas fuerzas cuando vean que la palabra de Dios se cumple. Y te pedimos por las personas nuevas que hoy escucharon rápidamente mencionar el Evangelio, permite que perseveren para que inevitablemente reciban la salvación. Te pedimos también por los quienes llevan bastante tiempo escuchándonos, pero de una manera muy esporádica, tal vez un día a la semana, tal vez 10 minutos y se van. Te pedimos, Padre, para que abras su entendimiento y les permitas darse cuenta que han estado cavilando entre dos pensamientos. Dales un corazón decidido. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Otra vez nos pasamos, no era la intención de pasarnos tanto tiempo, pero gracias a Dios la palabra de hoy, maravillosa, maravillosa. Este mundo no es todo. Este mundo es solamente una parte transicional. Algunos un año, otros 5, 10, 20, 30, pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Partir de este mundo es un gozo. Dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Ahora, no lo interpreten a mal, pero sí, cuando Dios nos lleve de acá, no es doloroso, es motivo de hacer fiesta. Nos vemos mañana. Si me quieren hacer preguntas directamente, ahí Carolina acaba de colocar cómo me pueden hacer preguntas. Hay palabras que yo no puedo pronunciar, pero Carolina las escribió. Esas palabras que escribió Carolina, yo puedo leer hasta pregunta hasta ahí puedo leer, pero de ahí adelante yo no puedo pronunciar eso, porque si no los videos que están acá serían penalizados. Entonces, bueno, Carolina me hizo el favor de decir lo que yo no puedo decir. Si ustedes le hacen caso a lo que Carolina está diciendo, aquí hay una aplicación verde que yo tengo y aquí me aparecen los audios que ustedes me envíen. ¿Quieren enviarme esos audios? ¿Quieren hacerme preguntas? Háganlas. Ahí Carolina les está diciendo cómo. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Quienes están en Colombia, en Ecuador o en Perú, pues bueno, a las 7 de la mañana. Pero quienes están en México a las 8, quienes están en Argentina a las 9 de la mañana. Así, hay diferentes horas, pero es fácil. Ustedes solamente buscan cuando en Colombia, en Ecuador, en Perú, son las 7 de la mañana, ¿qué horas? Y escriben el nombre de su ciudad y ahí les dice, a esa hora nos vemos. Chao.